En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se rompió la unidad que había existido entre las grandes potencias durante el conflicto y se agudizaron las diferencias entre Estados Unidos y las democracias de Europa Occidental por una parte, y la URSS y los países de la Europa del Este por la otra. Las dos superpotencias extendieron su control político sobre otros países, formándose así dos bloques. El occidental, encabezado por Estados Unidos, en el que se integraron los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, y el bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética y constituido por los países que en 1955 se adhirieron al Pacto de Varsovia. Las dos potencias se convirtieron en los ejes de los sistemas capitalistas y socialistas, luchando por la hegemonía de sus posiciones en condiciones de paz pero de mutua desconfianza, por lo que este periodo fue conocido como Guerra Fría, que se extendió durante la segunda mitad del siglo XX. El término fue acuñado en 1947 por el periodista Herbert Bayard Schwab para designar la rivalidad que desarrollaron ambos bloques en los frentes político, económico, propagandístico y ocasionalmente militar. La confrontación inició en Europa, pero su espacio geográfico y estratégico se fue extendiendo a todos los continentes. Durante la Guerra Fría se produjeron crisis que en algunos casos estuvieron a punto de convertirse en conflictos generalizados, y en otros lograron cambios en el mundo. El periodo en que se escribe la Guerra Fría es variable, pero en términos generales transcurre desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín y la desaparición del bloque socialista a finales de la década de 1980. Uno de los rasgos más sobresalientes del conflicto bipolar fue la manera en que el mundo se vio involucrado de manera económica, política, social y cultural en el enfrentamiento entre estadounidenses y soviéticos. Durante la Guerra Fría se produjeron enfrentamientos bipolares en diferentes escenarios geográficos. Estados Unidos y la Unión Soviética intervinieron proporcionando apoyo militar y económico con la finalidad de atraer a uno o más países a sus zonas de poder y debilitar al bando contrario. Estas potencias tenían intereses económicos, políticos y geográficos en varias naciones como Corea, Vietnam, Cuba y muchos de los países árabes. La política que México adoptaría frente a los conflictos internacionales en general fue una política internacional de no intervención y respecto a la autodeterminación de los pueblos. Conflicto árabe-israelí. Cuando el antisemitismo se fortaleció a mediados del siglo XIX, muchos judíos consideraron necesaria la creación de un Estado independiente y Teodoro Herzl, líder del movimiento sionista, hizo la propuesta de que el pueblo judío debía convertirse en una nación como el resto. Esta idea fue tomada por judíos dispersos por el mundo para retornar a Palestina, a pesar de las protestas de las naciones árabes. Arthur James Balfour emitió la llamada Declaración Balfour, por la que Gran Bretaña apoyaba la creación de un hogar nacional judío en Palestina, que serviría como base del Estado de Israel. Hizo énfasis en que la colonización solo era posible reconociendo los derechos civiles y de propiedad del resto de la población y respetando su religión. Hubo tal disgusto entre los palestinos que se dio una rebelión en 1936 mientras aumentaba la emigración por la persecución de judíos por Hitler. La Organización de las Naciones Unidas en 1947 destacó la división de Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, y el establecimiento de una zona internacional en Jerusalén, dando origen a uno de los más conflictos políticos del siglo XX. En 1948 estalló la primera guerra árabe-israelí que terminó en armisticio unos años después, una vez que los israelíes se apropiaron de una extensión mucho mayor de la que habían propuesto las Naciones Unidas. En 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez, dando motivo a un conflicto con Israel, que se alió con Inglaterra y Francia en la llamada Segunda Guerra Árabe-Israelí, en la que ocupó la mayor parte del desierto del Sinaí. A pesar de su derrota, esta guerra propició la cohesión de los pueblos árabes y las relaciones con el mundo occidental y Oriente Próximo se empezaron a deteriorar. Para Gran Bretaña significó la pérdida de su influencia en la zona y sobrevino un periodo de paz interrumpido en 1967 con la Guerra de los 6 días, que concluyó con la aplastante derrota de Egipto y sus aliados, y dio a Israel el control de la franja de Gaza y el Sinaí hasta el Canal de Suez, junto con el territorio situado en el margen occidental del río Jordán, así como los altos del Golán. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí, también conocida como la Guerra del Yom Kippur, se dio en 1973.
Egipto y Siria atacaron el Canal de Suez y el Golán en la intención de recuperarlo. En 1974 se estableció una zona neutral a lo largo del margen oriental del Canal de Suez y a los altos de Golán, patrullada por las fuerzas de las Naciones Unidas. Esta solución sirvió para reforzar el papel preponderante de Estados Unidos en Oriente Medio, en donde Henry Kissinger, secretario de Estados Unidos, medio para restablecerse la paz entre Israel y sus vecinos árabes. Corea. La Guerra de Corea de 1951 a 1953 fue el primer conflicto militar provocado por la Guerra Fría. En este se llevaron a cabo las siguientes acciones: la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte con la ayuda militar y económica de la URSS. La respuesta de Corea del Sur fue apoyarse en Estados Unidos, que se sintió amenazado por el avance del comunismo. Estados Unidos invadió la península apoyado por 16 países miembros de la ONU, llegaron hasta la frontera con China, sitiando a Corea del Norte. La intervención de 1 millón de efectivo del ejército chino en apoyo de Corea del Norte obligó a retroceder a las fuerzas de la ONU. Los estadounidenses iniciaron una operación para destruir las tropas chinas y norcoreanas llamada Operación Killer. La guerra entró en un punto muerto desde mediados de 1951 hasta 1953, mientras se llevaban a cabo pláticas de paz que finalmente decidieron que la frontera se situaría sobre el paralelo 38. El paralelo 38 sirvió de frontera entre ambas zonas ocupadas. Al interior de cada zona, fuerza política de cada potencia instalan instituciones que obstaculizan la unidad y política. También alientan las rivalidades de cada lado al formar parte de su área de influencia capitalista o comunista. La consecuencia de la guerra fueron: para Corea la división del territorio generó un tenso clima de recelo, y para China impidió la unificación de Corea bajo influencia estadounidense y se enfriaron las relaciones con la URSS. Vietnam. Hacia la década de 1920 dio inicio un movimiento anticolonial dirigido por el comunista Ho Chi Minh. Los rebeldes formaron la Liga por la Independencia de Vietnam, más tarde llamada Vietnam, y resistieron la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta concluyó, Ho Chi Minh proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam, pero encontró la oposición del sur del país apoyado por los franceses. Así se inició la Primera Guerra de Indochina, llamada así porque Vietnam estaba ubicada en la península de Indochina, de 1946 a 1954, que culminó con la derrota del sur. Esto llevó a la firma de los Acuerdos de Ginebra, en los que se dividió a Vietnam en dos países, tomando como referencia el paralelo 17. La inconformidad con estos acuerdos proporcionó la Segunda Guerra de Indochina o Guerra de Vietnam, que se desarrolló de 1961 a 1975. Las fases de la guerra corresponden a las estrategias de tres gobiernos de Estados Unidos. La de Kennedy fue la campaña antiguerrilla de 1961 a 1963. La de Johnson, la guerra a gran escala mediante la estrategia de bombardeo, de 1973 a 1969. La de Nixon, mostrar la superioridad tecnológica de Estados Unidos mediante la utilización de sustancias químicas, de 1969 a 1974. Cuba. Como resultado de la derrota de España en la guerra contra Estados Unidos, Cuba se convirtió en protectorado estadounidense hasta 1934, lo que permitiría a Estados Unidos la intervención política y militar en su territorio. El dictador Fulgencio Batista autorizó que dicho país mantuviera la hegemonía en la isla. En 1953, Fidel Castro Ruz encabezó un movimiento contra la dictadura y asaltó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. La insurrección fracasó. Él y sus compañeros fueron encarcelados hasta que consiguieron una amnistía. Castro se exilió en México, donde planeó la Revolución Cubana. Desde aquí, su grupo de revolucionarios viajó a la isla y se refugió en Sierra Maestra. Formaron un núcleo adiestrado militarmente que a principios de 1959 tomó La Habana y estableció un régimen revolucionario. Cuba resistió todas las embestidas contra su régimen, las cuales fueron el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, la fallida invasión de la Bahía de Cochinos en 1961 mediante el desembarco de exiliados cubanos en este sitio, la crisis de los misiles situados que tuvo lugar en agosto de 1962, cuando un avión estadounidense descubrió en Cuba rampas de lanzamientos de misiles de medio y largo alcance, los cuales podían llegar a varios puntos del territorio de Estados Unidos.
La crisis de los misiles situados que tuvo un lugar en agosto de 1962 cuando un avión estadounidense descubrió en Cuba rampas de lanzamiento de misiles de medio y largo alcance, los cuales podían llegar a varios puntos del territorio de Estados Unidos. El descubrimiento de los misiles alarmó al gobierno estadounidense, que comenzó a ver amenazada su seguridad. Finalmente, el ministro ruso Nikita Khrushchev decidió retirar los barcos soviéticos. Este incidente llevó a las dos potencias al borde de la guerra nuclear. Afganistán. En 1879 pasó a manos británicas, pero solo en papel, porque debido a la diversidad étnica y religiosa no les fue posible tomar el control sobre los afganos. En 1919 Afganistán obtuvo su independencia. El rey Amanullah, apoyado por Estados Unidos, introdujo reformas para occidentalizar al país, favorecer a la mujer, libertad en el uso de vestimenta, prohibir la poligamia e impartir educación para hombres y mujeres por igual. Las reformas no fueron aceptadas por sectores radicales que los obligaron a abdicar en 1929. Esto dio paso a una monarquía que se sostuvo hasta 1963. Un año más tarde se convirtió en una monarquía constitucional que duró casi 10 años. Le siguió la conformación de una república dirigida por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que nacionalizó la industria y en 1979 entregó el poder al comunista Babrak Kemal. El país se convirtió en una república democrática de Afganistán a partir de ese momento. Diversos grupos pelearon por el poder, como los fundamentalistas islámicos, los guerreros sagrados, preparados por efectivos de Estados Unidos durante la invasión rusa, diversas tribus que buscaron el apoyo de Estados Unidos y se ocultaron en la accidentada orografía del país. Para proteger sus intereses y obtener la propagación de rebeliones islámicas, los soviéticos invadieron Afganistán, dando lugar a una guerra que duró una. Movimientos independientes. India y Pakistán. Los primeros movimientos independientes en India fueron reprimidos por los ingleses, pero el Partido del Congreso, encabezado por Mahatma Gandhi, empleó medios pacíficos para protestar, como la resistencia pasiva, e incluyó el boicot a los productos británicos. En 1947 India obtuvo su independencia, pero Inglaterra alentó las luchas étnicas y religiosas entre indios y musulmanes. El resultado fue una guerra civil que solo se solucionó con la división del territorio en dos estados, la Unión India y Pakistán. El movimiento por Pakistán. Fue un movimiento político religioso en la década de 1940 que tuvo como objetivo el éxito de la creación del dominio de Pakistán a partir de las áreas de mayoría musulmana del Imperio Indio Británico. El liderazgo del movimiento se formó principalmente en la Universidad Musulmana de Aligarh. A partir del movimiento Aligarh, la comunidad musulmana india desarrolló su identidad política laica. El movimiento pakistaní progresó dentro de la India junto con el movimiento independentista indio, pero el movimiento pakistaní buscó establecer un nuevo Estado-nación que protegiera la identidad religiosa y los intereses políticos de los musulmanes en el subcontinente indio. Argelia. Argelia es geográfica y culturalmente parte de la región del Magreb. Los franceses controlaron esta zona a pesar de que se vieron envueltos en conflictos anticoloniales a mediados del siglo XX. Túnez y Marruecos lograron su independencia en 1956 y los franceses se retiraron de Argelia después de una guerra civil en que intervinieron colonialistas, nacionalistas argelios, insurgentes británicos y el ejército francés. En 1962 Argelia logró su independencia. Buena parte de la población europea y judía huyó y con eso se fueron empresarios, administradores, técnicos. Al obtener el poder, Abdel Bella eliminó a los conservadores, dio supremacía al islamismo y nacionalizó los bienes franceses. En 1965 fue depuesto por un golpe de estado. El país se vio envuelto en una nueva guerra civil. Irán. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Reza Khan Pahlavi, monarca osad de Irán, simpatizante de la Alemania nazi, se vio obligado a abdicar a favor de su hijo Mohammad Reza, quien gobernó durante la Guerra Fría apoyado por Estados Unidos. Una década más tarde se inició la occidentalización y modernización del país mediante una serie de reformas, centradas en medidas como abolición de la servidumbre, distribución de la tierra y alfabetización. Estas acciones despertaron la desconfianza de las potencias occidentales y, al mismo tiempo, la del mundo tradicional islámico.
Esto lo llevó a endurecer su régimen, llenó las cárceles de disidentes y, asimismo, propició el surgimiento de la Revolución Blanca, encabezada por el líder del movimiento del Irán libre, el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien exaltó la tradición islámica entre los grupos ultraconservadores que finalmente derrumbaron a Reza Pahlavi en 1979. Sudáfrica. Desde siglos atrás, Sudáfrica cobró gran importancia debido a su estratégica ubicación y sus yacimientos de oro. La guerra entre las tribus zulúes y boers, que como sabemos eran antiguos colonos holandeses que habitaban el sur de África desde el siglo XVI, fue el pretexto para que la corona británica tomara posesión de su territorio, donde implantó las leyes racistas que beneficiaron a los blancos, conocidas como apartheid, las cuales estuvieron vigentes hasta la década de 1990. Finalmente, el Congreso Nacional Africano debilitó el gobierno de supremacía blanca. El apartheid fue derogado en 1990 y el líder sudafricano Nelson Mandela, preso durante 27 años, finalmente fue liberado. Mandela ganó las primeras elecciones en la República Sudafricana. Las segundas, celebradas en 1999, llevaron al poder a Thabo Mbeki, quien fue criticado por reconocer ante el mundo la epidemia de SIDA que padece su país. En materia económica, los esfuerzos sudafricanos se han dirigido a realizar una reforma agraria que devuelva la tierra a sus poseedores originarios de raza negra, así como a diversificar su producción y exportaciones predominantemente centradas en la venta de oro y diamantes. En la actualidad, Cyril Ramaphosa es el presidente de esta nación. Nicaragua. A partir de 1930, el panorama de América Latina se vio marcado por la supremacía indiscutible de Estados Unidos. Casi todos los países de la región abrazaban la causa de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y fueron presionados durante la Guerra Fría para oponerse al régimen soviético. La intervención de Estados Unidos en el continente provocó nuevos estallidos nacionalistas en la región, donde se exigió con mayor resistencia el cese del intervencionismo y el desarrollo autónomo. También influyó el triunfo de la Revolución cubana. En esa época se fomentó el modelo económico de sustitución de importaciones. En ese contexto, los estados crearon empresas estatales, organismos de comercialización y estructura financiera y monetarias para hacer frente a los cambios mundiales. Pero durante la década de 1960 se fueron disipando las esperanzas de que la industrialización trajera mayor progreso económico a la región. La política intervencionalista aplicada en América Latina fue en Nicaragua, pues gobernada por la familia Somoza de 1937 a 1979, con apoyo militar de Estados Unidos. En julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional puso fin a la dictadura de los Somoza y estableció un nuevo régimen de izquierda. La constitución somocista fue anulada y se inició la reconstrucción de esta nación. Muchos nicaragüenses afines a Somoza emigraron a Miami, donde constituyeron un poderoso grupo de influencia en la política estadounidense. Parte importante de la Guardia Nacional Somocista se refugió en Honduras y Costa Rica, y, financiada por Estados Unidos, inició una guerra contra el régimen sandinista. En 1894 los sandinistas vencieron en las elecciones supervisadas para observadores internacionales y Daniel Ortega fue elegido presidente. La expulsión demográfica combinada con la pobreza, el desempleo, el abandono del campo y el hacinamiento en zonas urbanas en América Latina propició el aumento en las tensiones sociales y políticas. La vía para controlarlas fue el seguimiento de las dictaduras militares que caracterizaron las décadas de 1960 y 1970. La Revolución cubana contribuyó a alentar los movimientos antiimperialistas. Al mismo tiempo, llevó a algunos regímenes democráticos a reforzar y remodernizar sus fuerzas armadas e implantar regímenes militares como Argentina. En 1946 fue elegido presidente el general Juan Domingo Perón, quien intentó lograr un trato igualitario con Estados Unidos y al mismo tiempo se opuso al comunismo. Organizó a la clase obrera en el movimiento de los descamisados, el cual tuvo una doctrina nacionalista propia, el justicialismo, y aplicó medidas anticlericales. Todo lo anterior, sumado a la oposición del ejército y la corrupción, llevaron al fracaso el experimento de Perón,
quien fue derrocado tras la muerte de su esposa Eva. 2 décadas más adelante fue elegido presidente de nuevo en 1973. Le sobrevino la muerte al año siguiente. En 1976 hubo un nuevo golpe militar y la democracia se restableció hasta 1983. Chile. En 1970 se celebró la elección presidencial en que resultó triunfador el candidato de izquierda Salvador Allende y estableció un régimen socialista, aceleró la reforma agraria, modificó la constitución, nacionalizó la minería y la industria básica y estableció un amplio plan de seguridad social. En 1973, el general Augusto Pinochet dio un golpe de estado y tomó el poder con apoyo estadounidense. Pinochet aseguró el ingreso de capitalista extranjero y reprimió y mandó torturar a los opositores a su régimen. Cerca de 1 millón de chilenos inconformes con su régimen emigraron. Su régimen recibió el repudio de la OEA. Después de la visita del Papa Juan Pablo II en 1987, hubo un plebiscito que acabó con la dictadura de Pinochet y llevó al gobierno en 1990 a Patricio Aylwin.